En el mundo de la terapia, la espiritualidad y el desarrollo de conciencia, no todos los procesos son como los pintan. Soy Juan Fernando Pérez, alias Juan Terapeuta. Y esto es La Letra Pequeña. Un espacio para que hablemos de esas condiciones que realmente no son tan luz en el camino de conocer la sombra. Gracias por estar aquí. ¿Usted se acuerda cuando estaba en el colegio, o en la escuela, si es de mi generación, que en cualquier acto cívico siempre era orden del día y era la profesora de español o el rector diciendo eso? Siempre antes de cualquier momento chévere, como, ay, ya empieza la chiquiteca, uno queriendo que empezara la repartición de premios, no sé, las insignias, que llamaran a entregar notas, siempre alguien tiene que sacar unas palabras. O como cuando uno está en una fiesta de 15 y antes de que repartan el plato frío, alguien dice, unas palabras por la quinceañera. Y uno es como, ay, ya, señora, la comí. Antes de cualquier entrega de premios, de cualquier evento que uno diga, una fiesta, una conmemoración, algo chévere, siempre alguien le da por decir unas palabras. Despertar esa necesidad de conmemorar. Yo tengo que decir algo antes de que pase. Este episodio es ese momento y lastimosamente esa persona soy yo. Mentiras. Espero que realmente no sea así de aburrido, sino simplemente un espacio para obviamente contarles de qué va este podcast. Hola, soy Juan Fernando Pérez y antes de toda esta locura de esta creación, quisiera realmente hacer unas salvedades, ¿cierto? Me parecen importantes antes de que usted decida escuchar este podcast, por lo menos para que sepa esto de qué va y por qué digo lo que digo y por qué digo lo que digo como lo digo, para que evitemos en la era de la hipersensibilitis o donde la gente nadie puede decir nada porque todo el mundo se siente altamente atacado, decir las verdades a veces que uno tiene adentro suele ser como un punto de enojo para muchas personas. También contarles de qué va el podcast, de qué va la dinámica, que va a tener como darles un abrebocas de esto que está pasando y de qué van a hablar en este podcast. Y pues claramente está hablarle un poco de quién soy yo, de quién es Juan Terapeuta, el que está aquí detrás del micrófono, acompañándoles, compartiéndoles esta verdad. Espero esos 3 momentos los disfruten. Este será el último momento real de ese acta del día, donde la gente hace palabras antes de empezar lo bueno. Entonces pensemos eso, antes de cualquier cosa muy buena siempre hay alguien que quiere hablar. A este episodio le quise llamar términos y condiciones, muy de la mano de antes de firmar cualquier contrato, usted debe mirar esos términos y condiciones. Quiero hacer unas salvedades. De pronto en mi imaginario siento que lo que voy a decir puede ser provocador. De pronto que va a tocar algunas sensibilidades, que alguien se puede sentir ofendido. Y bueno, simplemente quiero como dejar estas pequeñas claridades, lavarme las manos, simplemente adelantarme ante cualquier adversidad. La primera y la más importante es que esto va a título personal. Esta es mi verdad, la verdad que he construido como persona, esto va a título personal. Aquí no va las palabras de mis maestros, de las personas con las que he aprendido, puede que vaya en contra de sus principios y realmente no involucro la verdad de nadie. No voy a citar muchos libros, no voy a citar autores porque quiero realmente que lo que salga sea lo que yo creo y como he visto la vida y como me gustaría vivirla y seguirla viviendo. No hablo por los holísticos claramente, no hablo por nadie. La segunda salvedad es que la verdad es móvil. Me ha pasado mucho en este proceso de terapia que he conocido procesos y, no sé, después de un tiempo digo, no, por ahí no es. Y luego tenía algunas creencias y dije al otro día, dije que ya no. Puede que haya dejado de creer en ellas y puede que mañana, metafóricamente hablando, lo que digo hoy simplemente ya no tenga la validez que considero. Hago la salvedad porque eso es la verdad, un juego, una búsqueda, una forma de aclararnos y no espero aquí estar poniendo verdades absolutas de nada. Espero que lo tomen así, con la postura subjetiva de que es un momento de mi vida y en el que quise compartirlo y hasta aquí va mi verdad construida. Obviamente, la tercera es importante porque voy a hablar de mí y como voy a hablar de mí, voy a hablar de mi historia. Y mi historia, obviamente, desde la terapia será pues historia de sanación, historia de dolor y quiero que sepan que a cualquier persona, dentro de los personajes obviamente estará mi familia, amigos, parejas, exparejas, implicados y quiero hacer las salvedades, no estoy buscando culpables y no estoy señalando el acto de lo que pasó para sentir que, oh,
qué mal que pasó esto, sino simplemente como lo llamaríamos técnicamente un estudio de casos. Y bueno, traigo mis casos y los que he conocido aquí en terapia, pues obviamente sin nombre, simplemente para ejemplos. Entonces, porfa, evitemos pensar que estoy buscando que alguien quede bien o mal dentro de este proceso, simplemente es nombrar el acto como un análisis de situaciones, como llamaríamos observar un fenómeno y hablar del tema, ¿cierto? No estamos hablando de sujetos, estamos hablando de temas. Claramente, hablar de despertar de conciencia, de terapia, de espiritualidad, trae consigo un montón de paradigmas, un montón de prácticas y no quisiera que eso se convirtiera en un espacio para ir en contra de X o Y práctica, no. La idea es simplemente compartirles cómo veo mi práctica hoy, qué me ha servido, qué he sentido que funciona y si en algún momento alguna de las prácticas que mencione, alguno de los procesos se siente como atacado o ofendido, recuerden que no estoy hablando de las personas que lo practican, cada quien tiene derecho a vivir su verdad espiritual, de desarrollo de conciencia, psicológica, emocional, mental, como quieran llamarlo, desde donde le da la regalada gana. Yo simplemente intentaría nombrar lo que a mí me ha servido, trayendo a colación que irá en contra a veces de algunos postulados, servirán como ejemplo para entender por qué ya no los practico. No hablaré de nada que no haya tenido en mis manos o en mi conocimiento, o por lo menos que haya tenido una pequeña inmersión, y pues intentaré que sea siempre desde una perspectiva muy propositiva. Eso sí, súper importante. Cualquier práctica es válida si a usted le sirve. Y esa es la salvedad más grande. Después de eso, no hay más. Si usted lo que yo le digo aquí le sirve, tómelo. Lo que no le sirve, como digo en mis lecturas de tarot, si sientes que no, déjalo pasar. Suelo ser una persona muy escueta. Mi discurso aquí no pretende ser un discurso técnico dentro de lo... No, de la academia no voy a tratar aquí ningún tema. Si usted siente que necesita ampliar alguno de los temas, verificar alguno de los conceptos que le entrego, pues bien pueda. Hágase uso de su señor Google, de su señor buscador y adelante con sus teorías. Yo aquí trataré de hablar muy cotidiano, sin tecnicismos. Los que me conocen saben que amo las metáforas cotidianas, porque aprendí siendo profe que lo que no se puede simplificar no se sabe. Lo que usted no sabe explicar lo sencillo, simplemente a veces no lo conoce bien, porque no lo puede hacer una relación cotidiana y pues obviamente también mi proceso de terapia me ha llevado a ser muy amistoso con las palabras y creo que a uno no le sirve muchas veces el tecnicismo, sino que le sirve muchas veces es qué hago con eso. Entonces, para mí la claridad está en que es a prueba de bobos, voy a decir por ahí, pero realmente está a prueba de todos oídos y es para que muchas personas puedan acceder a ese conocimiento y puedan tener una relación o una forma relacional del conocimiento mucho más amigable. Entonces, aquí esperen simplemente chistes, metáforas, relaciones cotidianas, mucho chisme y pues nada de realmente de muchos tecnicismos. De las últimas salvedades es recordarles que estamos para construir y no para destruir. Yo aquí realmente no estoy atacando a nadie. Estoy para construir, para abrir un debate, si se puede generar bien sabroso, pero realmente en ningún momento quisiera que percibieran que estoy siendo un inquisidor, una persona que está en contra de X o Y. No, aquí simplemente defiendo mi práctica, mi verdad y siempre trataré de que algo quede práctico y algo quede realmente útil, pues para qué hablar simplemente para atacar. Por último, recordar uno de los principios y es que yo no tengo la razón. Aquí estoy exponiendo mi verdad, no la razón total. Entonces aquí no es una lucha de quién uno tiene la razón. En términos de sanar, lo que más he aprendido es que nadie tiene la razón, que realmente lo que hay es un montón de verdades, un montón de aproximaciones y que el ser humano es tan complejo que necesita de muchas formas integradas para sanar. Estas son mis advertencias, mis warnings, mis condiciones previas, mis salvedades. Ahí se las dejo, repáselas para que después cuando escuche algo salido de tono, dudoso, pues no me ataque y no se sienta atacado o atacado. Esta segunda parte va a enmarcar lo que es la letra pequeña. Juan, ¿de dónde salió la letra pequeña? ¿Por qué te dio por hacerlo? Dudé mucho y quiero aquí aclarar algo y es que esto todavía me da mucho miedo. Me da miedo exponer mi verdad, tengo que ser honesto. Me da miedo exponerme porque no solamente es hacer válida mi voz como un ejercicio personal, sino también porque hay muchas verdades en el medio, hay muchas verdades y en este punto de la holística creo que hay demasiadas prácticas, demasiados coach, gurús
Y también siento que hay un punto en el que la sobresaturación de información me hizo dudar si yo tenía algo valioso que contar. Lo hago gracias a que muchas personas me dijeron como, dale, comparte tu voz, nos ha servido, lo que dices te tiene mucha coherencia, por lo menos hace un sentido, hace un run run dentro de la cabeza, dentro del corazoncito y bueno, creo que me animé. Este proyecto lleva más de un año pensado y en el que va, viene, va. Si estuvieran aquí conmigo en este consultorio donde estoy grabando, pues verán una pared llenita de post-it que pongo todos los días y salen más temas de los que quisiera hablar y compartir y creo que ya era tiempo y bueno, creo que me va a dar el permiso justamente en este momento de traer todo esto y hacer una bitácora de mi viaje como terapeuta, como acompañante, como persona que he recibido cientos de personas aquí, agradecido desde ya por cada persona que se ha puesto en la labor de dejarse acompañar de este loco, de creer en estas rutas medio locas, medio raras, pero que han ido surgiendo ciertos conceptos no nuevos, pero por lo menos desde una perspectiva muy personal que nos han ido ayudando como a entendernos un poquito más. Eso es la letra pequeña, el resumen de hasta hoy de mi bitácora de proceso de trabajo que quiero compartir con ustedes como más que una bitácora de trabajo técnica, es una bitácora de trabajo de humano, de vida, de goce, de sufrimientos, de disfrutes y demás. Tiene unos principios, es que a mí me gusta mucho aprender siempre, siempre, siempre. Entonces, la pregunta para mí siempre ha sido la fuente del conocimiento y es, quien duda tiene una puerta abierta a seguir expandiéndose. Para mí la duda siempre fue muy importante, es la duda constante y ha sido el motor para poder estar hoy diciendo, tengo algo que decir. Creo que he explorado algunos temas a profundidad, tal vez no tan profundo como muchos quisieran, pero sí he dado con unas claves que me han servido y quisiera compartirlas. También hay la parte negativa que crecí altamente desconfiado porque quise siempre figurar, quise siempre encontrar lo mejor de lo mejor cuando quería algo y eso me llevó a ser muy autodidacta, siempre buscar cuál es la mejor forma de pintar, cuál es la mejor forma de... Entonces, no solamente abordaba un tema, sino que trataba de buscar quién lo daba mejor, quién tiene la razón, una búsqueda muy infantil, muy inocente, muy adolescente del conocimiento, pero eso me llevó a explorar muchas teorías o a leer mucho o a tratar de conocer mucho de lo que quería y han sido temas muy variados. Entonces, digamos que esa característica tan desconfiado pues me llevó a sentir que hoy puedo seguir ahondando con desconfianza en el conocimiento, tratando de encontrar no mejores formas, sino nuevas formas. Eso es este espacio, casi que un laboratorio para que sigamos encontrando formas de sanar, básicamente. ¿De dónde viene ese punto de la desconfianza? Es que crecí, como muchas personas, con muchas heridas. Hablaremos más adelante en los capítulos de el niño interior, la herida y demás. Pero realmente es decirles que a partir de esas ausencias que sentí, de esos vacíos, siempre busqué ser querido. Y ser querido era agradar. Y agradar era ser bueno. Entonces siempre intenté ser bueno en lo que hacía. Y tenía que hacer muchas cosas porque quería agradar mucho. Entonces, de una u otra forma, esas circunstancias de infancia, entre comillas, dolorosas, entre comillas, trágicas, hizo en mí generar un hambre profundo de conocimiento y de tener las razones para todo. Yo era el que niño que sabía todo, que todo lo sabía, que todo lo podía resolver y eso creó en mí esa dinámica de conocimiento que hoy agradezco y pues le saco provecho. La última, y será obviamente la más importante, es que dentro de lo que entendí en mi último proceso de terapia personal, es que amo conocerme. Me la pasé una gran parte de mi vida buscando por qué me dolía lo que me dolía, por qué me hacía lo que me hacía, por qué actuaba como actuaba y por qué no alcanzaba lo que quería. Esas preguntas que uno hace en terapia, que son profundas, reflexivas y que a lo mejor a veces no tienen respuesta, pero que uno encuentra como también algunos alicientes y demás, me llevó a entender que amo conocerme, realmente amo la condición humana en términos de eso, que es ese fenómeno humano de las relaciones, de la relación con el conocimiento, consigo mismo, con los demás, ¿cierto? Como que el humano cómo se relaciona de esos valores. Y para mí eso es como lo que me motiva todo el tiempo a estar aquí sentado y hoy me motiva a estar detrás de este micrófono tratando de, no sé, decir algo. Con el tiempo entendí que nada es más fascinante que entender un ser humano, que es tan complejo ese microuniverso y que no quería pasarme el tiempo mirando para afuera en ese macrouniverso, sino que también encontré una ruta en la que mirar hacia adentro, hacia ese microuniverso
Era supremamente rico, emocionante, fascinante, complejo, enredado, pero también me llena de satisfacciones. En resumen, eso es La Letra Pequeña, un espacio para compartirles desde mi pasión por aprender, desde mi alta duda y posición casi que pesimista, y obviamente desde ese propósito de entender el humano, lo que somos, esa humanidad, para, no sé, para encontrar otras rutas, para dejarles preguntas o simplemente para que confirmen que por aquí no es y que la que ustedes tienen es muy valiosa también. ¿Quién es Juan Terapeuta? Juan Terapeuta nació de muchas búsquedas. Es como, yo llegué a la terapia básicamente por la ruta menos directa. Yo podría decir que es como el lugar de llegada y no el principio de búsqueda. En resumidas cuentas, Juan Terapeuta es una persona que hace holística o que cree en la holística. ¿Y qué es la holística? Es la interconexión entre cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual, si lo quieren llamar, un cuerpo trascendente, un cuerpo inclusive un cuerpo cuántico. Es algo que no se divide, que se analiza interconectado, que se analiza como que uno afecta al otro y se afectan entre sí, hombre con hombre, mujer con mujer, en un modo de sentido contrario, tal cual, así de enredado es, pero tiene unas rutas bastante interesantes, por lo menos para mí ha sido cautivadora y desde ahí hace mucho tiempo que me quedo. Esa es la sumatoria de muchos procesos, muchas técnicas que he traído a mi vida o he tratado de explorar y bueno, tengo una mente dudosa y también tengo una mente que le encanta analizar. Me di cuenta que dentro del arte esa idea de los conceptos, de la interconexión, me encanta analizar situaciones, básicamente un buen chismoso, ¿cierto? Un buen chismoso, sí, eso me considero. Un buen chismoso que no se queda con la idea superficial de las cosas, sino que ahonda y le encanta encontrar relaciones y conectar y conectar. Creo que el principio de todo lo que hago es la interconexión y eso me ha llevado a que mi mente desarrolle un gusto por entender conexiones, por encontrar. Es como si cada conexión que hago entre conceptos, entre ideas, situaciones, me diera como un placer, un pequeño orgasmo. Juan terapeuta ama el lenguaje. Amo el lenguaje por el arte simbólico, por lo que representa para nosotros cada palabra, por lo que he descubierto de nuestra condición psíquica, de lo que es los significantes y los significados hacen dentro de nosotros, esas relaciones de las ideas, de lo que nos nombramos, ¿cierto? Hablando de toda la sanación, lo que nombramos, lo que dejamos de nombrar. Me encanta conceptualizar, me gusta mucho escribir, pero sobre todo también me gusta jugar con el lenguaje. Muchas personas que me conocen o mis amigos más cercanos saben que me mantengo inventando palabras, no inventando, haciendo un juego de palabras que le llaman neologismos o creando combinaciones de palabras. Es algo que mi mente hace constante y es la idea de crear a partir del lenguaje. Me parece algo muy interesante y es algo que me ha aportado mucho en términos de mis búsquedas terapéuticas también y también personales. El lenguaje me gusta mucho porque entender aclara y lo que aclara calma. No sana del todo, pero me he dado cuenta que aclarar asuntos es como si usted cesara una tormenta en el mar. Eso me parece fenomenal. Ya en términos ya de historia, de chisme, de recorrido, básicamente todo comienza cuando yo de pequeño era muy religioso. Fui católico, bautizado, fui a misa, pero pues obviamente en un punto de mis 20 21 años, con una sexualidad diferente, con una elección de vida muy diferente a lo que permitían las normas religiosas, pues tuve que pelearme con la religión y decir, aquí no es mi lugar, no podía ser en un lugar obviamente donde yo no pudiera amar a quien elijo amar de manera tranquila y pues bueno, creo que hay pues, una gran pelea que me llevó a desbordar toda esa fe, todo ese deseo que tenía de conocer a Dios, de vivirlo, de experimentarlo, porque realmente sí tengo una experiencia, puedo decirlo, muy especial desde ahí, pero sentía que bajo esas dinámicas, esas normas no lo podía encontrar y bueno, empecé a buscar otras formas. Me encontré con otras religiones, no fui practicante de otras, simplemente de principios, de budismo, de hinduismo, de metafísica, de todo lo que se me atravesara. Agradezco en ese punto el encuentro con la meditación. Recuerdo que la primera persona con la que medité fue mi prima. Ella nos enseñaba a meditar y se lo agradezco muchísimo. Meditábamos en su casa y ahí empecé a meditar. Y para mí eso era como wow. Siempre había sido como, ay, meditar, sí, el yoga, y sí, meditaciones, pero nunca lo había hecho.
y con ella fue como un gran principio. Yo me acuerdo que se me dificultaba demasiado, todavía se me dificulta, pero se me dormían los pies, bueno, y empecé a sentir como toda una de las posibilidades de la meditación. Eso fue más o menos que 21 años, hoy tengo 35, pueden hacer cálculos rapiditos, 14 años buscando meditaciones. He pasado ahí por muchas corrientes de meditación. Meditación espiritualista, literalmente meditar el Maestro Jesús, los ángeles, los arcángeles, meditaciones de la Virgen María y demás, todo lo que quieran ponerle, meditaciones con hadas, con dragones, meditaciones de visualización, he pasado por meditaciones guiadas, sonidos binaurales, he pasado por meditaciones del yoga, tántricas también, y alguna vez creo que practiqué respiraciones, metafísicas, de sectas también, es algunas meditaciones, que Rosacruz, que mejor dicho, dentro de la meditación he pasado por muchos asuntos hasta realmente encontrar lo que hoy defino como el proceso de meditación mío, personal, aplicado a la terapia, una meditación que le llamo una meditación fisiológica, más una meditación energética del cuerpo, pero créanme que he pasado y me siento en la propiedad de hablar de meditación y de entregarles eso que he masticado, digerido, pasado por mis 4 estómagos de vaca rumiante, eh, masticadito y ya como procesado para que la pregunta que siempre tuve con la meditación es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué esa joda es tan difícil? Y creo que como persona que siempre le ha gustado encontrar respuestas, no me quedé con las ganas y he tratado de trazar esa ruta personal de que la meditación puede ser fácil. Claramente, no puede faltar como persona que está en el lado de la sanación, que ha buscado sanar sus dolores y su niño interior y sus heridas de abandono, de rechazo, etcétera, 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 todas las que puedan nombrar en el repertorio de las heridas infantiles, buscando todos los procesos de terapia. ¿Constante o no constante? No sé. ¿Fructíferas o no? Tampoco. Busqué psicólogo en la universidad, psicólogo en la EPS, psicólogos particulares, bioenergéticos, fui a estructuras chamánicas, estuve en encuentros pues como grupales, hice Reiki, estudié Reiki, soy maestro Reiki y me hice auto Reiki, hice Reiki a otros, pasé por angeólogos, astrólogos, numerólogos, eh, ya fui ético y fui errático, hice de todo. Intenté muchas cosas, he intentado muchas cosas en mi proceso de conocerme a mí mismo. Lo último que puedo decir es que encontré la persona que llamo mi maestra. Se lo agradezco muchísimo por enseñarme más de la biodescodificación, que ya había tenido como un estudio básico. También estudié un poco biodescodificación y un poco, digo un poco porque pues, es un tema muy amplio, no porque no tenga experiencia, de la bioreprogramación. En esa búsqueda de sanar me he encontrado con de todo y lo he probado todo. He tomado, he hecho rituales, he escrito cartas, he tomado cosas. Realmente créanme que en esta búsqueda de sanar he probado de todo. Y desde ahí también tengo un punto muy importante para decir, mi experiencia me da una perspectiva válida de decir, puedo hablar de esto. Se los voy a hablar desde mí, desde lo que creo y desde lo que he aplicado en proceso de terapia. En términos muy puntuales y contundentes con terapeuta, realmente nace ya como algo más estructurado y contundente en una crisis que tuve en mis 28 años. Ya les conté que, que de niño quise, ¿cierto?, sobresalir y ser amado y querido, y creo que en la retrospectiva puedo decir que si una palabra me define es la complacencia. Eh, soy complaciente por naturaleza o por herida o por numerología, sí, también. Todo aplica y lo he analizado y creo que esa complacencia me hizo querer llenar muchos lugares de muchas personas para que me aceptaran y me validaran. Pero llegó un punto en que hacía tantas cosas que parecía haciendo malabares. Fui una persona que pasó por muchos intentos de carrera. Pasé, les voy a contar así rápidamente. Empecé contaduría pública en la Universidad de Antioquia, luego me pasé a hacer tecnología en diseño de vestuario, lo terminé, trabajé como diseñador mucho tiempo, estudié algo de diseño gráfico, algo de fotografía, hice un diplomado en gestión cultural, empecé artes plásticas en la Universidad de Antioquia después, luego me pasé a la licenciatura en artes plásticas, estuve estudiando la licenciatura, ahí mi formación de docente pues la agradezco muchísimo, también hice algunos semestres de licenciatura en teatro,
y cursos y cosas que no he estudiado y decía, ¿todo esto para qué me sirve? Cuando tuve esa crisis dije, he hecho mucho, pero realmente no hago nada. Yo hacía vestuarios, daba clases, acompañaba procesos con el teatro, podía hacer comida para vender, mejor dicho, lo que resultara, daba clases de inglés. ¿Qué no hacía este pobre muchacho? Tenía un consultorio donde hacía reiki, hacía procesos faciales, hacía masajes, leía las cartas, mejor dicho. El hombre orquesta y Gomelina Production, para que la conocen, se quedaron en palotes. Esa crisis me llevó a entender que todo se me derrumbó y que realmente nada era suficiente, que nada me satisfacía. Eso no lo encontré de la noche a la mañana, eso fue un largo proceso de 2 años de terapia. Debo también traer aquí es que los procesos de terapia, para mí los reales, los contundentes, no son fórmulas mágicas, realmente son procesos de indagación, de introspección. Me tomaron 2 largos años de mi vida, reordenar todo lo que se había derrumbado esos 28 años y decir, bueno, a ver pues Juan, ¿qué va a pasar? Dentro de la terapia, a grandes rasgos, una de las preguntas más contundentes que me hizo mi maestra y mi terapeuta en ese momento es, bueno, de todo eso que haces, ¿qué te gusta hacer? Y me demoré mucho en responder la pregunta hasta que un día le dije, maestra, a mí me gusta es conocer. Si a mí me preguntan qué me gusta hacer, es esto que hago con usted. Es venir y sentarme y conocerme, ir a mi casa, sentarme a meditar y seguir conociéndome. Y me dijo, bueno, si eso te gusta, ¿dónde te pueden pagar por hacer eso? Y la respuesta no fue más contundente que, bueno, haciendo terapia. Entonces realmente estoy aquí sentado como Juan terapeuta, porque es la forma en la que me sigo conociendo, la que sigo andando en ese amplio amor que tengo por conocerme, por conocer el fenómeno humano. Aquí estoy poniendo mis herramientas, todo lo que sé en esa estructura, todo lo que he estudiado de alguna manera me ha servido. Hago arte, hago bolitas, con bolitas, rayo, dibujo, comparto técnicas y demás. Creo que llegué al lugar de la terapia después de haber hecho tantas cosas que no me daban un lugar realmente, que no me daban un sentido de pertenencia, un lugar de donde yo era. Y bueno, me tomó tiempo, pero hoy a mis 35 años puedo decir que he encontrado el lugar donde hago lo que me apasiona y lo que me pulsiona. Y no ha sido un viaje fácil, pero creo que si uno lo ve para atrás, pues sí, todo encaja, pero ha costado. Eso me da pie para decirles que mi proceso de terapia nace de todas esas dudas, de todas esas inconsistencias que yo encontré en mi proceso, en mi criterio como persona, que sea acompañado y acompañante, y que ha sido un proceso constante que le llamo el laboratorio. Esto es un espacio de creación, de laboratorio, de acompañamiento. Yo tengo un término muy contundente que utilizo siempre y es somos consultantes. ¿Por qué? Porque usted no es mi paciente, porque usted aquí no está esperando. Usted no está esperando a que yo lo sane, usted no viene aquí a que yo le haga algo porque realmente yo no puedo. Nadie puede hacer por usted nada. ¿Por qué? Porque lo que le está pasando es adentro suyo, en un lugar que es poco visible, no es una herida física, es una idea, es una sensación, es una emoción y creo que lo más que puedo hacer es ofrecerle mis herramientas, mi punto de vista, tal vez crudo, tal vez raro, tal vez un poco al margen de lo que se debería o no se debería. Y bueno, también soy muy contestatario, también soy bastante irreverente, por así decirlo, y no voy con las normas. No porque me moleste la norma, sino porque siento que hay normas que se pueden cuestionar y pues las conocí y siento que las he tratado no de tumbar, sino de entender por qué no me han funcionado a mí y cómo en mi proceso aquí de terapia sentado como Juan terapeuta le puedo a usted ofrecer algo diferente con la sensación de que por lo menos es algo que yo he verificado y le puedo poner en sus manos. También de todas esas búsquedas entendí que no me gustan los dogmas, que no sirvo para vivir anclado a una creencia. Y pues bueno, no es que no tenga una creencia, claro, creo en la energía, algunos principios, solamente que siento que he tratado de que sean principios muy amplios, porque la pregunta que me hice para este espacio de terapia fue, ¿qué pasa que la espiritualidad solamente acceden a ella las personas que dicen creer o tener fe? ¿Qué pasa con esos aspectos de la trascendencia para las personas que a lo mejor no crecieron religiosas o están peleados con la religión o no quieren tener esa figura? ¿Qué pasa con ellos? A ellos no se les puede ofrecer holística, a esas personas no se les puede acompañar integralmente. Esa ha sido una de mis preguntas, tal vez la he tratado de responder a mi modo, no soy el científico de Harvard, ni seré el PhD en X o Y asunto, pero pues desde aquí le he metido todo mi conocimiento, todo mi placer por entender, mis investigaciones juiciosas, exploraciones muy comprometidas a fin de
dar con esa respuesta. He tenido muchos acompañantes, consultantes que nada tienen que ver con lo que llaman espiritualidad y creo que hemos trazado algunas rutas muy interesantes. De eso me siento muy complacido y desde esa amplitud que he tratado de trazar es que hoy puedo decir, voy a abrir este podcast llamado La Letra Pequeña para hablarles de todo eso, de lo que es la espiritualidad sin dogma, cómo es eso, cómo va, qué es la terapia desde otra perspectiva, qué es aprender sobre emociones, qué es tener método, cómo es aprender un método, porque realmente aquí donde estoy sentado yo no te acompaño, sino que aprendas un método y que eso lo apliques en tus 24/7 para que si a las 2 de la mañana te da una crisis, tú tengas herramientas. Para mí lo más importante como profe formado, como una persona que ha compartido desde los 15 años su conocimiento, es, venga, yo cómo le puedo entregar esto que sé para que usted también lo pueda aplicar. Si usted lo aprende, a mí me queda y a usted también. Esa es la riqueza del conocimiento, que se multiplica cada que alguien lo adquiere. No se me va a mí, se enriquece. Esa es la forma que también aplico para el crecimiento mío personal de mi conciencia y es cada que alguien aprende algo de mí o de lo que yo le propongo, me está mostrando su forma de hacerlo y a la vez me complementa. De nuevo, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. Eso es todo un sancocho en el que si usted aprende, yo también saco provecho. Entonces créame que para mí es un placer, es con todo el amor realmente, con toda la pasión. Saben que hablo apasionado, que hablo hasta por los codos. Es otra razón de abrir el podcast, que yo hablo hasta por los codos y dije, bueno, pongamos esto en algún soporte para ver si a alguien más le sirve. A grandes rasgos, eso es Juan Terapeuta, una propuesta de terapia más terapeuta amigo, alguien que te acompaña desde lo que sé, lo que soy, desde lo humano que soy. No me gustan las estructuras donde uno se para en un podio, donde yo tengo el conocimiento y tú no, simplemente somos dos personas, tres, un grupo de personas compartiendo y espero que este despertar mío te pueda acompañar en algo, te pueda aportar en algo, así sea para decir, por ahí no es definitivamente, no quiero ser como Juan Fernando. Maravilloso, si eso confirma que en la exposición de mi verdad te reafirma la tuya, también sirvió para algo. Creo que hasta en la diferencia nos sirve para eso, para decir, amo mi punto. Para terminar, obviamente, explicarles de qué va este podcast ya en términos de temas y es la primera temporada, va lo que llamo las bases conceptuales, espero que no sea cero catedrático, vamos a hablar de temas, simplemente considero importantes como para que puedan entender desde dónde veo yo eso en la vida y esa claridad que yo puedo tener, que yo he logrado tener para mí, a usted le sirva como ve, no lo había visto desde ese punto, ve, tal vez esto me sirve para reafirmar algo y que la forma de abordarlo sirva. Lo aclaro y es, cuando uno tiene claro la cosa, puede modificarla. Antes de que usted no sepa cómo funciona una licuadora, no la puede ni siquiera tocar, menos desbaratar y menos transformar en algo nuevo. Para mí, entender asuntos como la intuición, la meditación, el cuerpo, las emociones negativas, que el ego, etcétera, etcétera. Si usted puede entenderlo a profundidad y lo asimila, refuerza esa idea de que lo entiende, lo puede por lo menos controlar, en su mayor magnitud transformar y por lo menos experimentarlo mejor. Entonces, esa será como la primera temporada. Tengo muchos temas que quiero compartir con ustedes, mi versión, exponerles mi forma de ver ese tema y dejarles claro está algunas rutas. Salvedad total, grandísima. Eso no es ensaladita light. Que yo aquí le muestre la idea del amor platónico, la idea del dinero, no es que sé que usted ya le quedó claro y lo puede hacer. Eso es proceso. También aclarar que los tips que les doy pues serán tips de ir abordando el tema, de unas rutas tal vez de puntos generales. Esto no pretende reemplazar ninguno de sus acompañamientos psicoterapéuticos, terapéuticos alternativos, holísticos, ni decirles pues que esto es terapia dirigida. Algo que creo muy importante y es que uno apenas dándose cuenta no es procesar. O sea, entender sí calma, pero entender no es procesar. Y para procesar usted sí necesita meterse de lleno y buscar herramientas y pues no por sacar en limpio la terapia, pero a veces nos toca darnos acompañar de personas profesionales que puedan explicarnos mejor cómo procesar. Entender nos abre la puerta y tal vez le pueda orientar hacia qué lado tocar, hacia por dónde empezar, que es la pregunta que muchas veces tenemos es, me duele mucho, pero ¿por dónde empiezo? O esto me interesa, pero ¿por dónde lo abordo? Esa era la primera temporada, el primer tema que les traigo la próxima emisión, la intuición. Voy a tratar de aterrizar ese punto desde donde lo veo. La intuición, un tema que me parece súper importante como base fundamental para poder acceder como a esa
desmitificación de la espiritualidad, sobre todo desde el punto sin dogmas. Entonces, bueno, esperen en la próxima emisión la intuición como un buen tema. En la segunda temporada espero ya tener como muchos invitados, ya tengo algunas personas agendadas. Este grupo de personas ha sido seleccionado al azar, mentiras, ha sido seleccionado porque primero pues han impactado en mi vida personal, segundo siento que admiro mucho lo que hacen, son perspectivas muy diferentes, en ningún momento estoy buscando el mejor en un área, el más experto, puede que lo sean, simplemente son personas que me han cautivado muchísimo por su experiencia de vida, por su forma de ver el mundo, por lo que dicen, por lo que hacen. Es más un compartir de los seres que amo y admiro. Tengo algunos temas que quisiera como que de esa base conceptual pudiésemos ver como cómo se aplica eso, ¿cierto? Cómo es a la hora de llevarlo a la acción en una vida, cómo se ve reflejado. Entonces la idea de esa segunda temporada es que ellos cuenten parte de su historia, que ellos aporten desde lo que son y yo he de ser como unos pequeños, unos encuadres a tono de terapia, a tono de Juan terapeuta, de cómo lo veo yo, de cómo lo siento que lo podemos abordar y de qué relación nos hace para que lo podamos como extrapolar al uso cotidiano en la vida. Les agradezco por haberse quedado hasta aquí si se quedaron. Espero mi historia no haya sido muy aburrida. Recuerden que mi única red de contacto es el Instagram @juanterapeuta, la cuña publicitaria que no falta y es, recuerden que tengo las sesiones de terapia holística y de tarot terapéutico, así que si se antoja, si le gustó esto que escuchó, espero le queden ganas de escuchar el siguiente. Recuerde que es la última vez que le hago toda esta cháchara, todo este orden del día antes del acto cívico. Espero que lo que viene sea realmente la parte disfrutable, eso que nos va a hacer cuestionar, abrir la mente a nuevas perspectivas, aclarar, por lo menos hacer pasar un rato agradable en torno a los temas que son tan complicaditos, creo que para muchos como son conocerse, potenciarse y sanar. Muchas gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos en una próxima emisión de La Letra Pequeña. Con ustedes, @Juan Terapeuta. Chao.